no tenía nada para predicar. Pero cuando me fui de rodillas, estaba preguntando al Señor, Él me trajo a Naamán, me trajo la historia de Naamán. Solamente escuché una voz que me dijo Naamán. Y cuando iba buscando en la Biblia, y vamos a hablar de perdona, hermano. Y vamos a estar hablando de la historia de Naamán, aleluya. Como muchos saben, Naamán era general del ejército de Siria, hermano. Este era un hombre que era muy conocido, era rico. Este hombre era jefe en el militar de Siria, hermano. Era un hombre famoso, era un hombre que tenía propiedades, un hombre muy respetado. Dice la Biblia que él era general, hermano. Dice la Biblia que Naamán era general del ejército de Siria, era varón grande delante de su Señor, hermano. Son otras palabras, aún el rey, dice, en esto aún el rey tenía él en alta estima, porque por medio de él Dios le daba salvación a Siria, hermano. Y cuando vemos, aleluya, Naamán tenía una condición, que Naamán tenía lepra, hermano. Y aún siendo general, aún teniendo cargo, aún teniendo la posición que tenía, Naamán tenía lepra. La lepra, en otras palabras, es como simbolismo del pecado. Que cuando nosotros nos descuidamos, que entraba el pecado, hermano. Dice la Biblia que Naamán era general, en pocas palabras, era jefe. Estaba en lo más alto. Era muy respetado. Dice la Biblia que aún el rey lo tenía en alta estima, porque a través de él Dios le daba salvación a Siria. ¿Por qué? Porque Dios lo utilizaba. Dice, Jehová le daba salvación a Siria. Era este hombre baleado en extremo, pero leproso. Naamán, en otras palabras, tenía una condición, que tenía lepra. Y hoy en día vemos muchos hermanos, vemos muchas cosas, muchos líderes que se han levantado, que aún teniendo puesto, posición, teniendo rango, madre hermano, pero tienen lepra. ¿Y qué es lepra? Pecado, cosas ocultas, madre hermano. Y sabemos que la lepra empezaba de adentro y luego se reflejaba por afuera, porque la lepra no salía así porque así. Empezaba poquito a poquito, como el pecado en nuestra vida, que cuando nos descuidamos el pecado entra poquito por poquito, y de momento se hace como bien grande, madre hermano. Y pero yo iba como que meditando en esto, yo iba pensando, porque aún él siendo general, teniendo posición, teniendo rango, pero tenía un debilidad, que tenía lepra. Entonces, en otras palabras, vemos hoy en día, tenemos un momento que mucha gente se ha levantado, muchos evangelistas, muchos pastores, muchos hombres de Dios que tienen lepra, que tienen malas mañas, que tienen cosas que al Señor no le agrada, que son pecados, son cosas que al Señor no le gusta, madre hermano. El Señor me iba meditando, iba como que meditando en esto, madre hermano. Dice la Biblia que un día Naamán, como él tenía lepra, la servidora de su esposa fue de la esposa de Naamán, y le había dicho a la esposa de Naamán que ella conocía a un profeta en Israel que podía sanar. Si Naamán iba donde él y lo rogaba, lo podía sanar, madre hermano. Al escuchar esto a la esposa de Naamán, él fue y se acercó hacia la mujer, hacia Naamán, y se lo dijo a Naamán, la esposa de Naamán: perdóname, madre hermano. Vive Dios. Y cuando yo reprendo al diablo, poderoso Dios. Aleluya. Gracias a Dios. Bueno, y dice la Biblia que la esposa de Naamán fue a donde Naamán y le dijo a Naamán lo que la sierva le había dicho. Cuando él se enteró de esto, él contento fue donde el rey de Siria, y fue y le contó al rey de Siria lo que la muchacha le había dicho. Al escuchar esto, el rey de Siria, como Naamán estaba en alta estima, como era un hombre muy respetado, porque tenía puesto, porque tenía condición, porque estaba como que era un hombre que todo el mundo conocía. Al escuchar esto el rey se puso contento también, porque sabía que Naamán tenía una condición, que Naamán no podía ser efectivo con esa condición que Naamán tenía. Y la lepra, yo busqué por Google, hermano, lo que es la lepra. Y dice que la lepra es una enfermedad que te mata los órganos de adentro. Que poquito a poquito tú vas como que parando de respirar. Y los órganos como que tú paras de sentir. Y al rato como que los órganos de adentro de tu cuerpo van muriéndose poquito a poquito, como el pecado en nuestra vida, que nos van matando poquito a poquito. Dice la Biblia que al tiempo uno para de respirar, como que los órganos, y se muere, y el cuerpo de afuera se va desgastando.
Y así mismito Naamán tenía esa condición, pero Naamán sabía que con esa lepra él no podía ser efectivo, él no podía ejercer lo que Dios le había puesto en la mano, porque a pesar de todo Dios lo había puesto en alto, lo había puesto en gracia, amado hermano. Pero él sabía que él tenía una condición que tenía que ser sanada, amado hermano. Y dice la Biblia que él se fue donde el rey de Siria y le había dicho el rey de Siria lo que estaba aconteciendo. Y cuando él le había dicho, el rey de Siria le preparó carta, dice la Biblia. Comenzó a prepararle carta, porque él le había dicho que hay un profeta que lo podía sanar. Entonces se puso contento. Y fue donde el rey, y él, dice la Biblia, en el verso 6, se lo voy a leer. Tomó también cartas para el rey de Israel, que descendía así. Cuando lleguen a ti estas cartas, santo tú eres Jehová. Cuando lleguen a ti estas cartas, sabes por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Luego el rey de Israel, leyendo las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mata y dé vida, para que éste envíe a mí un hombre para que yo sane de su lepra. Considera ahora y ve cómo busca ocasión de hacerme caer. Padre hermano, dice la Biblia que Naamán se montó en su caballo, se llevó dinero, se llevó vestido y todo, y fue hacia el rey de Israel. Cuando llegó el rey de Israel, que le enseñó la carta, padre hermano, el rey de Israel se rasgó sus vestidos en símbolo de humillación, en frustración, porque él estaba molesto, porque él sentía como que, en pocas palabras, le querían quitar el lugar a Dios. Porque Naamán no entendía que Naamán iba tan contento al rey de Israel, porque Naamán iba con la aprobación de los hombres. Y hoy en día nosotros muchas veces estamos tan contentos en la posición donde Dios nos tiene, pero es porque estamos llevados porque los hombres, por los aplausos de los hombres, porque vamos con el respaldo de los hombres. Pero Naamán no entendía que él necesitaba el respaldo de Dios. Dice la Biblia que cuando Naamán llegó a él y le enseñó las cartas, el rey rasgó sus vestidos, se molestó. Al escuchar esto, Eliseo era profeta. Al escuchar esto, él le dijo al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Ven, traerlo a mí y sabrá que había profeta en Israel. Cuando escuchó esto, Naamán se montó en sus caballos y fue hacia la casa de Eliseo. Cuando estaba en la casa de Eliseo, mi hermano, se paró en la puerta. El Eliseo envió mensajeros hacia Naamán y le dijo, entonces Eliseo envió mensajeros diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tú y tu carne se restaurarán y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, entonces sí le envió un mensajero diciéndole que se vayara y que se lavara 7 veces en el río Jordán, mi hermano. Al escuchar esto, Naamán, dice la Biblia, que él se llenó de ira, se molestó, se frustró, porque Naamán quería que Dios haga conforme a la voluntad de él. Y muchas veces vemos eso, nosotros nos frustramos porque queremos que Dios haga las cosas a nuestra forma, a la forma de nosotros, a lo que como nosotros queremos hacer las cosas, mi hermano. Y así no se obran las cosas, mi hermano. Y dice la Biblia que al escuchar esto se enojó Naamán, diciendo: he aquí, yo decía para mí. Naamán iba con falsas expectativas. Dice: saldrá él luego, estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzar su mano y tocará el lugar y sanará. Naamán vemos aquí que Naamán iba a cumplir su propia voluntad. Pero Naamán no entendía que esa lepra Dios lo permitió por un propósito, porque Naamán era orgulloso. Porque como tenía fama, tenía posición, tenía criado, tenía tantas cosas, pero Naamán tenía una condición que Jesús quería sanar. Y muchas veces en nuestra vida Dios permite la prueba para humillarnos, permite las cosas para que entendamos que hay cosas en nosotros que Él tiene que sanar, que hay cosas en nosotros que Él tiene que quitar. Porque la lepra es pecado, pero la lepra puede ser el celo, la envidia, el enojo, puede ser diferentes cosas que están por dentro de nosotros, que nos mata día a día, noche a noche. Y Naamán no podía ser efectivo. Y con la lepra que muchas veces cargamos, con las malas mañas y las cosas, no podemos ser efectivos en la casa del Señor, mi hermano. Y Naamán no entendía eso. O sea, Naamán se frustró. Se frustró cuando escuchó el mensaje de Jehová que le dijo: vete y lávate en el Jordán 7 veces. ¿Y qué es el Jordán? El Jordán era un lago que era bien sucio. Era uno de los más sucios que había. So, Naamán comenzó a montar excusas. Comenzó en su frustración a decir: ¿acaso Abadán y Farfar de Damasco, los ríos de Damasco, no son más limpios? ¿No son mejores que ese? ¿Acaso si yo me meto en esas aguas no seré también yo sano?
Naamán comenzó con dar excusas. Porque nosotros muchas veces, bueno, Dios nos da instrucciones, pero Naamán no entendía que Dios quería que él entendiera que es la voluntad de él que se tiene que cumplir. Y muchas veces nosotros nos valemos y queremos hacer la voluntad de nosotros. Queremos hacer lo que nosotros queremos. Y así estaba Naamán, porque él no quería que la condición que él tenía se le fue revelada. Y al escuchar esto, se enojó. Dice en la Biblia que se fue. Y se volvió y se fue enojado. Mas su criado acercando, se acercó a su criado y le dijo: ¿acaso si el profeta te mandara, no lo harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? Que en otras palabras le decía: si Dios te está mandando a hacer algo que es para tu beneficio, ¿por qué no lo vas a hacer? Si Dios te está diciendo que hagas algo para que tú seas limpio, para poder ser efectivo en las manos de Él, ¿por qué no lo harías? Madre hermano. Y dice la Biblia que él escuchó esto. Dice la Biblia que Naamán escuchó esto y se volvió. Dice la Biblia que entonces descendió y se zambulló 7 veces en el río Jordán. Dice la Biblia que se zambulló, en otras palabras, se tiró. Pero Naamán tenía que tomar una decisión si quería ser sano o no. Y en nuestra vida, día tras día, tenemos que decidir en nuestra vida, todos los días, si le vamos a servir al Señor, si no vamos a servir al Señor, si vamos a ser íntegros, si vamos a vivir en santidad. Todos los días es una decisión constante que tenemos que tomar. Y Naamán no iba a ser sano tan solo por ser sano. Naamán tenía que tomar una decisión. Si él verdaderamente quería ser sano, porque Dios le dio la instrucción a Naamán. Le dijo: vete y zúmbate 7 veces en el río Jordán. Y Naamán, aún molesto, aún no entendiendo, pero es que Dios quería cumplir algo. Dios quería matarle el orgullo, porque hay cosas dentro de nosotros que el proceso es para matarlo, es para quitarlo. Pero muchas veces nosotros no entendemos la voluntad del Señor, madre hermano. Gracias, Y dice Dios. la Biblia, para escuchar esto, Naamán se fue y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se revolvió como la carne de un niño y quedó limpio, madre hermano. Naamán obedeció a Dios. Al obedecer al Señor, aún siendo difícil, aún muchas veces nosotros haciendo nuestra propia, porque Naamán tenía que entender que era la voluntad de Dios, que era la voluntad de Dios, que las cosas no pasaban por pasar. Que Dios tenía que mostrarle tenía que limpiar a Naamán, no tan solo por afuera, porque él tenía posición, él tenía rango, él tenía muchas cosas, pero Dios quería cumplir la necesidad que había por dentro de él, hermano. Amén. Dice la Biblia, aleluya, que él escuchó, él se zambulló y fue sano. Cuando nosotros obedecemos al Señor, obedecemos las instrucciones que Dios nos da, Dios nos va a recompensar, como decía el pastor, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza alguna con ella. Que cuando obedecemos al Señor, cuando Dios nos está mandando unas instrucciones, cuando nos está pasando por el proceso, aunque no nos gusta y obedecemos al Señor, Dios nos va a bendecir. Amén. Aleluya. Dice la Biblia, aleluya, que a Naamán no le gustó, pero se sometió, obedeció la voz que obedeció el profeta, el que habló de parte del Señor. Y él se esforzó a recibir su bendición, se esforzó a recibir lo que él tanto quería, amado hermano. Y así, mientras yo iba meditando, había otra historia que me traía a la mente, era la mujer del flujo de sangre. Que ella también, dice la Biblia, que ella llevaba 12 años en una condición con un flujo de sangre que la atormentaba día a día y noche tras noche, madre hermano. Dice la Biblia que un día ella escuchó que Jesús había sanado, porque ella había gastado todo su dinero, había gastado todo lo que ella tenía. Dice la Biblia que un día ella escuchó que Jesús era el que sanaba y que Jesús estaba a lo lejos. Pero ella se decidió que ella quería ser sana. Ella se decidió que en la condición que ella estaba, ella ya no podía quedarse en esa condición, madre hermano. Y a veces nosotros tenemos que decidirnos que en la condición espiritualmente donde estamos, no podemos quedarnos ahí, porque si nos quedamos ahí vamos a morir. Y dice la Biblia que ella, al escuchar que Jesús sanaba, pero que estaba a lo lejos, ella se decidió. Aunque estaba a lo lejos el milagro, aunque estaba a lo lejos el maestro, ella se decidió y comenzó a ir detrás de Jesús. Hermano, dice la Biblia que a ella llegar, ella vio una multitud. Y ella vio esta multitud que oprimía a Jesús. Pero ella se decidió que ella quería su milagro. Ella quería que la necesidad que ella fue delante de Jesús, que le fuera contestada, madre hermano. Y ella, yo la veía y yo me puse como que
Me puse a pensar como si yo estuviera ahí. Y dice la Biblia que ella, al ver la multitud que lo oprimía, yo me imagino ella ahí frente a la multitud, queriendo llegar a Jesús. Y muchas veces Dios permite, yo me imagino ella viendo el milagro a lo lejos. Pero muchas veces nosotros, que estamos en el proceso, estamos en el dolor, y vemos el milagro, vemos la promesa de Dios, pero lo vemos a lo lejos, vemos todos los obstáculos en el medio. Y Dios lo permite, hermano, muchas veces. ¿Tú sabes por qué? Porque, mira, cuando yo estaba pensando en esta historia, que yo veía que ella estaba parada de pie, porque dice que ella llegó. Ella veía que la multitud lo oprimía. A ella ver que la multitud lo oprimía, ella entendía que ella parada no podía llegar. Porque me imagino que tanto que la multitud lo oprimía, ella como que trataba de esquivarse y trataba de meterse por aquí, meterse por allá, y no podía llegar hacia donde estaba el maestro. Pero dice la Biblia que cuando ella se inclinó y comenzó a arrastrarse entre la multitud, que hay procesos donde Dios va a permitir que nos arrastremos. Hay procesos donde Dios va a permitir que te tires al piso, en humillación, porque Dios lo que quiere es que te humilles y reconozcas que sin Él nada podéis hacer. Y dice la Biblia que ella cogió y se tiró al piso, dice la Biblia. Y que comenzó ella a arrastrarse entre la multitud. Y a arrastrarse, y a arrastrarse, y a arrastrarse. Y yo me imagino a esta mujer, porque el flujo de sangre era algo que te agobiaba. Era algo que te cansa. Que la mujer se sentía cansada. Y yo me imagino el polvo dándole en la cara. Ella se estaba como que desesperando. Pero ella se decidió que ella quería su milagro. Que ella quería que la condición donde ella estaba se fuera sanada. Y muchas veces Dios permite que nosotros nos arrastramos en el proceso, en el dolor, en la frustración. Pero es que para que nosotros entendamos, pero Él quiere ver la disposición tuya y mía. En medio donde vemos todas las cosas difíciles, hermano. Y cuando ella estaba arrastrándose, dice la Biblia, que ella se arrastraba. Yo me imagino que tanto que la multitud lo oprimía, que también la pisaron. Porque tú me estás diciendo que está todo el mundo junto y que no la pisaron. Y había 2 o 3 que no estaban ahí porque Jesús era el Hijo de Dios. Había otros que estaban ahí por el pan y los peces. Yo me imagino que también la pisaron on purpose. Y como que el polvo le daba en la cara. Que le fue duro. Pero ella decidió, ella quería la bendición. Y cada día nosotros tenemos que decidirnos si queremos la bendición de Jehová. Si queremos vivir en obediencia, en consagración, en integridad día tras día hacia el Señor. Pero dice la Biblia que ella llegó. Aunque se estaba arrastrando, pero llegó y tocó el borde de su manto. Cuando tocó el borde de su manto, dice la Biblia que Jesús se detuvo. En otras palabras, que nosotros en nuestro momento difícil también podemos detener a Jesús. También podemos parar a Jesús cuando nosotros nos sentimos debilitados. Pero Dios quiere ver la disposición de nosotros. Ella se arrastró. Ella, aunque se sintió quizás débil, porque me imagino del flujo de sangre que se sintió débil, es una enfermedad que debilita a la mujer. Se sentía débil, estaba frustrada. Pero tocó el manto de Jesús. Y al tocar el manto de Jesús, dice la Biblia que Jesús se detuvo. Cuando Jesús se detuvo, Él dijo, alguien me ha tocado. Y sus discípulos le decían, es que la multitud oprime. Y Él dijo, no, alguien me ha tocado, porque de mí salió poder. Alguien me ha tocado. Y en otra parte Dios quiere decir que también nosotros podemos tocar a Jesús, que también nosotros podemos llegar a nuestra bendición aún arrastrándonos, aún en medio de esta pandemia, aún con nuestra fe es sacudida. Amén, amado hermano. Y dice la Biblia que al escuchar ella que Jesús ya estaba preguntando, que la descubrieron, ella se tiró ante sus pies y le dijo, bueno Señor, yo fui el que te he tocado. Y el Señor le dijo, bueno, vete en paz, que tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Hermano, en otras palabras, que también nosotros podemos tocar el manto de Jesús, que también nosotros podemos llegar a que Jesús cubra la necesidad en la cual estamos. Amén, aleluya. Y hay momentos donde se hace difícil, hay momentos donde pensamos que no, sí, porque la fe ciega. Dios, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha sanado, porque la fe es la certeza de lo que se espera, más la convicción de lo que no se ve. A veces Dios permite las situaciones que vemos todo difícil, pero es para ver en cómo vamos a reaccionar. Dice la Biblia que Abraham era el padre de la fe, pero dice la Biblia en una historia que Abraham salió de rescatar a su sobrino Lot, porque a su sobrino Lot lo habían secuestrado. Y dice la Biblia que yo me imagino a Abraham que estaba frustrado, porque Dios le había dado promesa, porque Dios le había dicho algo que se iba a cumplir, pero Abraham no lo estaba viendo. Y de momento dice la Biblia que el Señor se le apareció hablando y le dijo, Abraham, Abraham.
que tu descendencia será extremadamente grande. Y Abraham en su frustración, porque nada más que frustra un hombre, una mujer de Dios, es que Dios habla y no vemos cumplimiento. Es que Dios habla y como que se tarda la promesa. Es que Dios habla y sigue hablando y como que nosotros no vemos nada. Dice la Biblia que Abraham se frustró y le preguntó al Señor, cuando se frustró, dice que le preguntó al Señor, ¿cómo que mi descendencia será extremadamente grande si yo no tengo hijos? Y el Señor le dijo, yo te voy a dar un hijo y él ha de heredar la bendición. Abraham estaba frustrado, y que Dios, en otras palabras, nos quiere decir que nosotros tenemos que aferrar de la fe, que vemos lo que vemos, sentimos lo que sentimos, tenemos que aferrarnos a la palabra que Dios nos dio, amado hermano. Que si Dios nos dijo que nuestra familia iba a vengar, tenemos que aferrarnos a la palabra. Que vemos lo que vemos, pero Dios nos da la palabra. Dios nos dio una palabra y tenemos que caminar en pos de esa palabra que Dios nos había dado. Madre mía, que hay momentos donde se hace difícil, sí, claro que sí, pero si Dios no ha prometido, Dios no es hijo de hombre para que se mienta ni para que se arrepienta. Dice la Biblia también, madre hermano, pues ya estoy terminando, esto era rápido, madre hermano. Dice la Biblia que Abraham aún Dios, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios lo que quiere es que nosotros le creemos a Él. Que si la bendición de Jehová, tenemos que creerle a Él. Que cuando se vea todo difícil, bueno, madre hermano, dice, tú sabes lo que se ponen los caballos, las grómpelas, yo creo que es, la gringola, que tenemos que caminar. Que aunque vemos las cosas difíciles, pero que miramos a Jesús y que digamos, bueno, yo cargo una palabra. Veo todo difícil, pero cargo una palabra. Veo los hijos rebeldes, pero cargo una palabra. No veo las finanzas, pero cargo una palabra que me fue dada. Porque la palabra no está presa, dice la Biblia, que la palabra es el efecto por la cual ha sido enviada. Y no retorna atrás vacía. Y el diablo sabe eso. El diablo sabe que el único que él puede detener es a ti y a mí. Si renunciamos a la palabra que Dios nos dio. Pero si caminamos en pos, mira, sabiendo todo y batallando y peleando, pero si caminamos en pos de la palabra que nos fue dada, Él sabe que va a hacer efecto. Él sabe que, mira, no la puede detener. Porque la palabra llega, amado hermano. Pero Él sabe que si nos ponemos a dudar, como que se nos mete en la mente, como lo ve el pastor, Él sabe que como que nos vamos a estancar. Por eso Dios quiere que nosotros activemos nuestra fe, que caminemos, que nos limpiemos día tras día. Porque Naamán tenía que ser limpio para heredar la bendición. Y que Dios nos quiere decir, porque así que Dios lleva hablando. El domingo pasado nuestra hermana Jensi decía, muchos son usados pero pocos son aprobados. Y eso es el problema que tenía Naamán, que era usado pero no era aprobado ante los ojos de Dios. Y que Dios quiere que tú te apruebes. Por eso Pablo le decía, procura con diligencia aprobarte ante Dios como obrero aprobado. Que usa la palabra de verdad y no tiene nada de avergonzarse. Y nosotros que día tras día tenemos que aprobarnos ante Dios, que tenemos que ir ante la presencia de Dios. Cuando dicen que se zambulló es que se metió con Dios. Que nos tenemos que lavar día tras día en la presencia de nuestro Señor, que es la única forma para heredar la bendición, para heredar la promesa que nos fue dada, amado hermano. Amén. El Apocalipsis, con esto yo termino. El Apocalipsis dice, bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Creo que es, yo lo escribí, pero no lo estoy mirando, pero más o menos. Que tenemos que limpiarnos día tras día. Tenemos que limpiarnos con la sangre de Jesucristo. ¿Y cómo nos limpiamos? Es en la presencia del Señor, es a través del ayuno, la oración, la santificación. Esta iglesia sabe esto. Aquí toditos somos líderes, aquí toditos sabemos lo que tenemos que hacer. Pero que Dios siga hablando. Que hay gente que son usados pero no son aprobados. Que tenemos que santificarnos, que tenemos que limpiarnos, porque el día el Rey de Reyes se acerca. El día que suena la trompeta está cerca. Que Jehová nos ha prometido la bendición y Él quiere darnos la bendición. ¿Y qué mayor bendición es que nos iremos con Él? Cuando Él venga y suene esa trompeta. Pero si no estamos limpios, no podemos ir al reino de los cielos. No podemos ir cuando el Señor suene esa trompeta. Nos vamos a quedar acá abajo, los hermanos. Y tenemos predicado, vete y limpia, vete, lávate y serás limpio. Y entonces tendrás la bendición. Que tenemos que lavarnos día tras día para heredar la bendición que Jehová nos da. Amén, amado hermano. Hey. Aleluya. Y hasta aquí mis cortas palabras. Nuestro pastor con nosotros.